Estamos presentando OVNIs, el secreto del Tercer Reich. Bienvenidos. Uno de los principales dilemas de nuestra humanidad ha sido el poder comprender la exacta diferencia entre el bien y el mal. Es decir, saber qué es bueno y qué es malo. Y es que la lógica que utilizamos para juzgar las acciones que registra la historia tiene que ver con diferentes factores, los mismos que en muchos de los casos no tienen una explicación lógica en este planeta, sino fuera de él, como es el caso que hoy nos ocupa. A lo largo de la historia de nuestra humanidad, los ovni o platillos voladores han sido vistos como luces misteriosas y desconocidas, como manifestaciones intangibles entre la realidad y la fantasía. Muchos científicos, dentro de su escepticismo, los han calificado como fenómenos inexplicables, ilusiones ópticas e incluso como los inventos secretos alemanes llevados a cabo durante el período del Tercer Reich. Y es aquí precisamente en donde encontramos documentos con historias místicas y esotéricas, aún en los manuales técnicos de las fuerzas aéreas alemanas. De hecho, uno de los primeros reportes sobre avistamientos ovni que registra la prensa internacional tuvo lugar el 14 de diciembre de 1944, cuando un artículo del New York Times decía lo siguiente: unas misteriosas bolas luminosas son el más reciente invento de los nazis. Esto significaría que al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba ya en posesión de un arma secreta, la misma que desplegaba todas las características conocidas de los ovnis. Las investigaciones hechas en torno de estos ovnis alemanes han sido extremadamente difíciles, pues consultamos en documentos secretos, historias y literatura oculta, fotografías, gráficos, fragmentos de escrituras y el testimonio de individuos que estuvieron directamente relacionados con las sociedades secretas como la Thule y la Bril y la Organización del Sol Negro, quienes aseguraron que todos los que saben no hablan y todos los que hablan no saben. La primera parte de este intrincado rompecabezas tiene su origen después de la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Viena, en donde se hizo contacto con sociedades que profesaban ideas captadas de la antigua Sumeria y que investigaron mucho material que circulaba sobre el tema, y fueron luego estas ideas las que fueron tomadas por los miembros del Tercer Reich. Ideas dentro de la visión de una tecnología nueva y no convencional. Este fue en realidad un periodo de enorme desarrollo y conocimientos dados por órdenes y doctrinas secretas, como la de los templarios, los rosacruces, los nuevos templarios, los masones, los iluminados, los teósofos, los filósofos y los antropósofos. Muchos de ellos parecían haber despertado de repente de un sueño de largos siglos de duración. Pero ¿cuál era el motivo que ocasionaba estos cambios? Pues, a decir de estas órdenes secretas, todo tenía su origen en el cambio que se produciría de la nueva era, es decir, de la era de Piscis a la era de Acuario. Todos estos grupos sentían que debían ser el estandarte de la nueva era que se aproximaba. En el inicio, todas las filosofías heréticas eran en su mayoría venidas de Oriente, y algunas de estas estaban relacionadas con el concepto de la Atlántida. Todos los grupos, al aproximarse la nueva era, estaban fascinados con una nueva meta, la nueva era dorada, la cual trascendía el bien y el mal. Desde el principio de los tiempos, este concepto ha creado conflictos en el mundo espiritual, entre la luz y la oscuridad, entre la magia blanca y la magia negra, entre el ocultismo y la sabiduría. Una tierra con dimensiones espirituales en la cual los pensamientos humanos se encuentran inevitablemente en el centro de estos conflictos, pues cada vez que el espíritu humano toma una decisión, tiene necesariamente que escoger entre dos caminos: el camino de la luz, en el que predomina el amor, o el camino de la oscuridad, en la que prevalece el egoísmo. Todo esto indudablemente conlleva a situarnos en una doctrina. Todo individuo que posee contacto con altos conocimientos se considera básicamente bueno y es mejor, y como ambos principios se mantienen dentro de él, esto lo obliga a examinar sus pensamientos para conocer al servicio de cuál de estos poderes se encuentra en realidad. Al final de los tiempos, en el ocaso de los dioses, el ser humano tiene la tendencia a creer que los cielos y los infiernos están únicamente en sus pensamientos y en sus acciones,
que Dios y el demonio son tan solo una invención. Esto podría ocasionar que el hombre arrastre consigo experiencias erradas, ocasionándole conflictos. Pues los poderes del bien y del mal sirven a un solo Dios, al creador de todas las cosas, generando luz en la experiencia de la vida, creando razas, seres superiores, ya que el poder sin el amor solo origina catástrofes. Por ese entonces, un hombre joven tuvo contactos con estas enseñanzas o conocimientos secretos en Viena. Adolf Hitler, quien leyó todos los libros y toda la literatura que encontró sobre estos temas. Hitler de pronto se dio cuenta que existía una división y que el mundo debía ser reforzado y preparado para el advenimiento de la nueva era. El camino a seguir no admitía más dudas sobre los pasos que él tenía que dar. ¿Era necesaria una renovación del poder del alma o esto aún crearía destrucción? Pero al mismo tiempo este periodo también nos mostraría un conocimiento positivo, alcanzando estratos de comprensión de nuevas tecnologías, llegando una vez más a la búsqueda de energías alternas que suponemos dieron origen a las máquinas circulares voladoras impulsadas por electrogravitación. Pero volvamos nuevamente a Viena al año 1917, cuando 4 hombres y una mujer se reunieron en un café llamado Schopenhauer. La mujer, una joven llamada María Odrich, una medium espiritualista. Con conocimientos y estudios de navegación aérea estaba el estudiante de historias orientalistas, el oficial Karl Haushofer, el recientemente llegado de Oriente Rudolf von Sobotenborg y Fred Gallard, perteneciente a la Orden de los Caballeros Templarios. El objetivo de esta reunión era el inminente arribo de la nueva era. Hablaron sobre revelaciones secretas, el destino del espíritu humano, la magia violeta y la piedra negra. Discutieron la posibilidad de hacer un contacto espiritista con las antiguas deidades germánicas y las de la antigua Babilonia, como Ishtar, también los signos de los símbolos, y querían establecer comunicación con estos mundos tan distantes unos de otros. En esta reunión secreta que se realizó en el café Schopenhauer es en donde somos testigos del nacimiento de la sociedad de Thule, la cual dio más tarde origen al nacimiento del Cuerpo Nacional Socialista, así como a la SS, al Sol Negro y a los conocimientos que conjuntamente con la sociedad de Brill dieron como resultado las conocidas actividades del Tercer Reich, además de la comprensión de una nueva tecnología y el consecuente advenimiento de los ovnis alemanes. Pero, ¿cuál era el secreto detrás de la puerta? La invencible espada detrás de este poder era el Sol Negro, una luz infinita existente, invisible al ojo humano y que sin embargo se encontraba allí. Era algo real. El sol brillante que conocemos solo ilumina nuestro exterior, pero el sol oscuro secreto es el que realmente ilumina el alma del hombre. Este es iluminado por la luz divina. En este mismo día, la filosofía oculta del Tercer Reich se encontraba bajo una nube de misterios y secretos, pues sus líderes fueron sacados del rango de las sociedades de Thule y de Brill. Ambas sociedades eran significativamente diferentes en muchos aspectos, menos en lo que se refería a la línea a seguir dentro del Partido Nacional Socialista. El emblema de dicho partido era un sol negro. Thule era una filosofía secreta que tenía miles de años de antigüedad desde su fundación y a la que los miembros del Tercer Reich la edificaron, rindiéndole culto. El sol negro es un símbolo que encontramos en antiguas pinturas babilónicas y también en las asirias, tanto en las casas como en los lugares de trabajo. Además, fue siempre un emblema en el culto de los fenicios, quienes conocían este símbolo y creían en todo lo que éste representaba. Tanto los antiguos babilónicos así como las civilizaciones asirias a menudo representaban al sol negro a la altura de la cabeza de los dioses como la forma de una cruz. Los reyes asirios usaban una insignia con el símbolo de una cruz que en nada se diferenciaba a la utilizada por los alemanes del nacionalsocialismo. Esto significaría que el origen de esta cruz sería de miles de años anterior a la aparición de la cruz cristiana. Desconocemos cuál era la intención que guardaban en su mente los miembros del Tercer Reich al rendir este culto y la finalidad del uso de este misterioso emblema. Podría ser que ellos creyeran en una antigua profecía que hablaba de la nueva Babilonia, que surgiría en algún punto no especificado en el centro del planeta con el retorno del rey Sargón.
El secreto conocimiento de esta profecía tiene sus orígenes en documentos traídos por los caballeros templarios desde el lejano oriente y que han dormido por siglos enteros, esperando su momento de actuar. Adolf Hitler habría desarrollado una percepción muy sutil sobre el conocimiento religioso y esotérico, lo que le permitió estar en la mira de los más grandes transformadores del pensamiento de esa época, quienes manejaban y descifraban un conocimiento superior entregado a través de diferentes mecanismos por los señores de las estrellas, en este caso, los Aldebarán. En 1919, von Botenfort, el oficial Haushofer y Dietrich Eckart se reunieron para formar la Sociedad de Thule. Esta sociedad era un crisol de órdenes religiosas y tenía una red de conexión a través de toda Alemania, teniendo su centro de operaciones en Múnich. Muchos miembros de la Sociedad de Thule formaron parte de una oposición activa a la corta vida de la República Socialista de Baviera. Un partido político fue fundado en 1921 y puso sus ojos en Adolf Hitler, quien era conocido por sus creencias religiosas y que fácilmente cautivaba al público con su oratoria política. Inspirado por los miembros de la Sociedad de Thule, el plan Hitler del Tercer Reich había nacido. La cada vez más creciente ambición política de los miembros de la Sociedad de Thule resultó en el fraccionamiento de grupos pequeños, que luego siguieron su propio camino. Uno de estos grupos era el de la Sociedad de Brill. A finales del año 1919, un selecto grupo de individuos que formaban parte de las sociedades de Brill y de Thule se reunieron en un lugar secreto. Tomando parte y presidiendo por primera vez la reunión estaba el doctor H.O. Schumann, un hombre cuya área de investigación se centraba en lo que se denominaba energía alternativa. Pero a pesar de esto, quien lideraba la reunión era la medium María Odrich. Una segunda medium fue también presentada al grupo, una muchacha de 18 años llamada Shigran. María Odrich presentó textos recibidos durante una sesión de mediunismo. Uno de estos textos se encontraba escrito en alfabeto sumerio y otro en los códigos secretos de los caballeros templarios. Ambos textos deberían de ser inmediatamente traducidos. ¿Eran acaso estos mensajes de los dioses o historias de alguna civilización extraterrestre? Eran planes de construcción sobre el desarrollo y avance de una nueva tecnología con la cual el hombre sería capaz de alcanzar las estrellas, pues nunca antes había concebido la mente del hombre. La construcción de una máquina del tiempo que los transportaría al lugar de origen de los mensajes y llevarlos cara a cara con sus dioses. Ignoramos realmente hasta dónde llegaron con los experimentos con esta máquina. Los experimentos duraron 2 años, pero lo que sí podemos estar seguros es de que la máquina era la inspiración detrás de la unidad motriz Brill de levitación. Al inicio de 1924, la máquina fue desmontada y llevada a Augsburg, en el sur de Alemania, para ser guardada en una fábrica de aviones. Como miembro de la Sociedad de Thule, Rudolf Hess dio varias conferencias en las cuales una y otra vez se hablaba de la gran responsabilidad que tenía consigo esta tecnología, tal y como se había concebido. En estas conferencias se manifestaba que en todas las cosas somos capaces de reconocer 2 principios fundamentales: materia y espíritu, luz y oscuridad, bondad y maldad, creación y destrucción. Estos 2 principios, la creación y la destrucción, son determinantes en los avances tecnológicos. Presente estaba uno de los estudiosos de esta nueva tecnología, Victor Schauberger, con sus teorías sobre los errores de la propulsión. El inventor Victor Schauberger, miembro de la Sociedad Secreta de Brill, encaminó sus inventos hacia una forma alterna de energía, pero en este tiempo era algo mucho más que eso. Era una prueba rápida de la existencia de una ciencia de tecnología diferente que trabajaba simplemente con las implosiones, es decir, lo contrario de las explosiones. Los elementos positivos entre los teóricos esotéricos del Tercer Reich
mantenían que la divina creación estuvo siempre creada, nunca destruida. Una tecnología que esté basada en la explosión y basada en un principio de destrucción no puede, por ese mismo motivo, tener intenciones divinas, pues todas las combustiones internas, por ejemplo en una máquina de pistón o la energía de los cohetes, trabajan con el principio de explosión. En otras palabras, con capacidades destructivas. El ambiente de desastre que se genera en el planeta con este tipo de energías es palpable. Las tecnologías explosivas, incluyendo la energía atómica y los combustibles de los tubos de escape, requerían entonces de una nueva tecnología, de tal forma que esta búsqueda estaba plenamente justificada. Los experimentos de Victor Schauberger en prototipos voladores se basaban en los principios de levitación. El conocimiento esotérico jugaba cada vez más un importante papel en la búsqueda de las nuevas fuentes de energía y poder. De esta manera, su investigación era particularmente importante en el desarrollo de la electrogravitación y las proporciones tacométricas, y esto parecía estar de acuerdo a una nueva alternativa tecnológica, pues la fuente de energía del futuro debería de ser barata, limpia e independiente de los materiales brutos. Fueron entonces creados dos departamentos especiales, el U-13 y el E-4 de la SS, para que se concentren exclusivamente en esta investigación de nueva tecnología. Johannes Kepler utilizó en sus experimentos el principio de Pitágoras. Victor Schauberger aplicó el conocimiento enseñado por Pitágoras, al igual que Kepler. El monocordio, un instrumento acústico utilizado por Pitágoras, nos demuestra cómo el universo fue creado por medio de los sonidos, a través de una ciencia divina, y que el universo completo fue creado utilizando los principios de resonancia armónica. La tabla de números está en relación proporcional de uno a otro y determinan la estructura de la materia. Estos sonidos son positivos para el universo, buenos para el átomo, para la tabla periódica de los elementos en química, para la física, para la botánica, buenos para la formación de cristales, y la lista continúa. Poseemos una estructura matemática proporcional y contamos con los principios básicos del monocordio y de la proporción armónica. Victor Schauberger utilizó esta matemática del monocordio para desarrollar sus capacidades y conocimientos del universo y las vibraciones. Una cosa es cierta, sus matemáticas no eran cosa de broma. Las enseñanzas secretas de Pitágoras fueron recopiladas por la Orden Templaria para su conocimiento. Victor Schauberger, el primer ecologista, hizo uso de este conocimiento y las enseñanzas secretas para descubrir el principio de la implosión, el que se mantenía de acuerdo a las leyes de la naturaleza, como el alfa y el omega, desde la creación de un individuo hasta la creación del universo entero. Simbólicamente, el alfa y la omega representan al espíritu y la materia, lo cual abarca la creación completa del universo. Es por esto que tenemos que encontrar el conocimiento apropiado para ubicar al principio de la implosión como una posible energía potencial en el universo. Esto origina que en el espacio exterior, con las fuerzas de energía y con la evolución de la ciencia, podemos crear combustible antimateria que elimine los efectos de la gravedad. Im Juni 1934 wurde mein Vater von Reichskanzler Adolf Hitler. En junio de 1934, mi padre fue invitado por Adolfo Hitler para discutir acerca de su trabajo. Hitler quería saber más sobre el descubrimiento y de las posibilidades de este nuevo plan. Mi padre manifestó que sí, que él estaba a la búsqueda de una nueva tecnología que estaría completamente en armonía con el orden natural de las cosas. Este era su propósito.
Un poco antes de la reunión, Hitler llegó y dio nuevas órdenes. Varios miembros de Thule se habían reunido para discutir el plan de Hermann Göring. Dijo que Victor Schauberger hablaría más detalladamente y que mañana o pasado mañana tendría lugar una segunda reunión. Y dijo a sus invitados: tenemos unos planes fascinantes. Nosotros, los alemanes, descubriremos una nueva ciencia. I find the plan fascinating. Yes, we Germans will bring about a whole new science. La sociedad de Thule y la sociedad de Brill eran antagónicas entre sí. Sin embargo, el afán de conseguir un objetivo tan importante y trascendente como era la comunicación con los Aldebarán los habría llevado a entrelazar sus conocimientos para crear una nueva organización, cuyo nombre sería Sol Negro. Estos, apoyados en el alto conocimiento tecnológico de sus miembros, habrían conseguido dominar la energía antigravitatoria, lo que les llevaría a comprender exactamente el mecanismo de los viajes a través del tiempo. Después de que el Partido Nacional Socialista llegó al poder, las sociedades ocultas crecieron rápidamente, pero dentro de un celoso secretismo. Al interior de la SS, la sociedad de Thule creó una nueva organización secreta aparte, la del Sol Negro. La sociedad Brill continuó mucho más que antes su búsqueda científica. De acuerdo a los reportes, la sociedad Brill a mediados de 1934 habría creado ya el primer aparato volador experimental circular impulsado por el efecto antigravitacional. El modelo fue el RSC-1. Desde 1929, la joven Getty Ford fue la responsable de dirigir la sociedad Brill. Ella hizo inversiones privadas para ayudar y proteger el proyecto de investigación de los posibles riesgos. Mientras tanto, los miembros de la sociedad de Brill llegaron a convencerse de que los mensajes dados por los mediums no eran originados por los dioses, pero sí por la civilización que dio origen al imperio sumerio, procedente de dos planetas que giran alrededor de Aldebarán, la estrella más brillante en la constelación de Tauro. ¿Podría ser que el lenguaje sumerio que permanece en el misterio hasta nuestros días provenga de los Aldebarán? Esta tesis estaría apoyada por el hallazgo arqueológico en Mesopotamia de las llamadas tablillas reales, en las cuales dice que el poder real descendió a la tierra desde los cielos. Pero las sociedades Brill y Thule no estaban solas en sus intentos de viajes espaciales en la Alemania de esos días. UFO, la Compañía Nacional de Películas Alemanas, realizó un film acerca de la primera mujer en la Luna. El primer cohete espacial fue entonces construido por Diana von Raum y Hermann Hubert con el dinero de la UFO. Muchos científicos alemanes estudiaban entonces las posibilidades de hacer vuelos espaciales hacia las estrellas. A fines de 1944, la sociedad de Brill construyó su primera nave espacial, el RSC-2. Era circular y estaba alimentada por un improvisado sistema de propulsión. Utilizando por primera vez el impulso electromagnético, este aparato medía escasamente 4.8 metros de diámetro, pero funcionaba bien. Es más, poseía dos de las características típicas de los ovnis, como son el campo óptico de la variación del color de acuerdo a la aceleración y las luces de color que dependían del nivel de potencia del vuelo, ya que éstas iban cambiando de color de acuerdo a su energía. A pesar de sus características de avanzada capacidad de vuelo, el RSC-2 permaneció virtualmente sin ser notado por los líderes políticos de ese tiempo. El mismo modelo fue reestructurado y utilizado 4 años más tarde, el HE-138 y el HE-176, y también el HE-238.
280. Solamente la SS se dio cuenta del trabajo interesante de la sociedad de Brill y de la formación del Sol Negro, mientras el departamento de investigación formado por la SS y el E4 estaba destinado a ser el seguro responsable para el manejo de las nuevas fuentes alternas de energía. El objetivo era asegurar a Alemania su autonomía, eliminando su dependencia de la importación de petróleo extranjero. Sin embargo, y estimulados por los resultados de Victor Schauberger y el éxito de las máquinas Brill, la SS-E4 empezó la construcción de sus propios aparatos voladores, utilizando básicamente los convertidores tacométricos y recreando algunos componentes de Brill. Así, crearon su propia nave voladora Thule. Al final de 1938, ellos construyeron este pequeño aparato volador de propulsión, el RSC-4, con el propósito expreso de observar cómo estos objetos se comportaban en pleno vuelo. Para 1939, la SS ya habría construido el RSC-5, el primer aparato volador grande con una longitud de más de 19.5 metros de diámetro. Tenía un nombre misterioso, el Haunebu 1. Resguardado bajo máxima seguridad, el Haunebu 1 hizo su primer vuelo de prueba en agosto de 1939. Los documentos nos demuestran que por 1941 los británicos ya habían descubierto acerca de estos experimentos ultra secretos de la SS. En contraste con los prototipos sencillos, Brill, el Haunebu, era complicado. Sin embargo, a causa de la ubicación de su unidad de potencia y de su forma, este ofrecía más espacio de almacenamiento. En 1939, Hitler cometió uno de sus mayores errores. Lo que pudo haber sido considerado como una acción militar dirigida a la campaña polaca desencadenó directamente en la Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a lo que pudiéramos imaginar, la situación fue perfectamente organizada por el Estado Nacional Socialista y todos hacían lo que éste disponía, tanto la Fuerza Naval como la Fuerza Aérea, el Ejército y las compañías industriales. Todos iban en pos del mismo fin. Así pues, las competencias por los contratos de armamento se hicieron intensas y como resultado de ello, los creadores de energías alternas se encontraron en competencia con sus homólogos convencionales. Un compromiso seguro se realizó para abaratar los costos de los platillos voladores experimentales, como el RSC-7. El Escuadrón de Combate 26 recibió órdenes para volar desde Kiel hasta Noruega para interceptar al Escuadrón 35 del Comando de Bombarderos. En el 10º vuelo a Hamburgo, llevé el diseño de un modelo de aeronave conmigo. Tuve entonces la oportunidad de llevarlo a las industrias de Hans Udet en Berlín. Udet pasó este diseño a la práctica, el que finalmente fue aprobado. Una y otra vez escuché reportes de personas que estaban trabajando en Praga en la construcción de discos voladores y conocí del progreso que estas personas hicieron en estos proyectos. Básicamente existían el Haunebu y otro que le llamaban Shiver. Estos eran dos modelos experimentales y ya estaban puestos en funcionamiento con resultados prácticos. Praktisch bekommen hätten zum Ausarbeiten, zum Rekonstruieren. Und diese Flugscheibe hat der Schrieve auf seine Art, seine Gedanken umgebaut. Während ich El Shiva, con pocos cambios, operaba de acuerdo a mis planos, mientras que el Haunebu se mantenía básicamente en mi modelo original. El segundo prototipo de disco volador tenía 42 metros de diámetro y fue construido por Mitte y Belionso en Breslau. Descubrí que este disco volador debía volar y regresar a Berlín utilizando una transmisión de frecuencia totalmente desconocida. Sin embargo, tuvo dos aterrizajes malos, lo que ocasionó que sufriera daños que luego impidieron el regreso de esta aeronave a su base de origen.
Después de esto, volé a los cerros, fuera justo de la ciudad de Praga, en donde se llevaban a cabo las pruebas secretas. Yo llevaba una cámara fotográfica pequeña, cuando de pronto vi un platillo volador. No recuerdo exactamente si era en el mes de noviembre o diciembre, pero lo que sí recuerdo es que los vuelos de prueba no iban a tener lugar hasta el mes de febrero. Este objeto volador se me acercó y vi que no tenía alas en lo absoluto cuando le tomé una foto. Cuando ya se encontraba justo encima mío, le tomé una segunda foto y vi claramente que tenía un giroscopio y que se trataba de un platillo volador. La ufología contemporánea es muy clara al expresar que, aparte de los proyectos secretos alemanes, se han producido reales avistamientos en todas las épocas de los así llamados objetos voladores no identificados, pues se ha logrado establecer con mucha claridad los que pertenecen a una tecnología y construcción terrena y los que se desplazaban en el espacio y observaban un desplazamiento y tecnologías extraterrestres, pues los testimonios al respecto son muy claros. De esta manera tenemos que, además de los platillos voladores convencionales que se vieron en este tiempo, hubo de hecho otros ovnis cruzando el cielo. El pequeño Brill RSC-2, que era usado como aeronave de reconocimiento desde 1940. Esta fotografía es real y muestra al RSC-2 en el cielo del Atlántico Sur, volando alrededor del crucero Atlantis, en agua del Antártico. También existen reportes y fotografías individuales de los primeros RSC-6 y Haunebu-2. En julio de 1941 empezó el diseño del Schieber-Habermus, un avión de forma circular y despegue vertical, provisto de motores de reacción convencional. A fines de 1942, las primeras pruebas evidenciaron graves errores de construcción. En ese año, el ingeniero Richard Mitte comenzó a trabajar en aeronaves en forma de disco, el RC-71. El científico italiano Giuseppe Bellonzo se uniría en este proyecto y aunaron esfuerzos con el equipo Schieber-Habermus. Juntos trabajarían en la producción de una aeronave funcional. Es así como, luego de reiteradas pruebas y fracasos, el día 17 de abril de 1945, Richard Mitte puede reportar a Adolf Hitler lo siguiente: hoy, bajo mi dirección y en presencia de 3 oficiales de la seguridad nazi, fue probado el B-7 en el cielo sobre el mar Báltico. Las características generales sobre el desarrollo técnico de esta aeronave son las siguientes. El B-7 es un helicóptero ultrasónico con 12 agregados tipo turbo BMW 028. Durante su primera prueba alcanzó una altitud de 20.813 metros y en un segundo de vuelo su prueba cruzó los 24.200 metros. Y todo esto utilizando helio como combustible base. Esta es la fiel traducción del documento técnico de la época. Mis especializaciones incluyen el estudio de tecnologías científicas y la exploración del fenómeno OVNI. A través de los años, escuché a algunos colegas hablar sobre el caso de aquel científico americano que tenía a su cargo el traer muchos de los científicos alemanes a los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Como es de dominio público, hubo incluso órdenes expresas dadas por el presidente Truman el 15 de agosto de 1945. En marzo de 1946, los estadistas designaron una comisión encargada de reunirse para recabar detalles sobre los experimentos alemanes con alta tecnología.
Esta operación que se llevaría a cabo consistía en secuestrar científicos alemanes y llevarlos a los Estados Unidos con la esperanza de que los americanos pudieran comenzar rápidamente a estudiar los ya probados B1 y B2. Claramente vemos que los alemanes estuvieron involucrados en la fabricación de lo que los aliados llamaron un sistema de armas milagrosas. Tuve así la oportunidad de ver muy detalladamente los documentos que narraban dos historias. La una se refería a la construcción de la primera ciudad espacial a instalarse fuera de la Tierra y traer para ello a algunos de los mejores técnicos y científicos de alrededor del mundo, encabezados por el Dr. Von Braun, los cuales se encargarían de poner al hombre en la Luna. En la segunda alusión se hablaba de una vista cercana a la evolución de las menos conocidas, recientemente descubiertas, bolas de fuego o los discos voladores, o sea, de las aeronaves con las que los alemanes experimentaron en muchas ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia americana no apreciaba esto en su real magnitud hasta que los alemanes empezaron a cooperar con ellos después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de unificar esfuerzos para avanzar al hombre en la conquista del espacio. Los aliados describieron a estos discos lumínicos alemanes como Foo Fighters o bolas de fuego, pero el nombre que los alemanes daban a este ingenio era el de tortugas voladoras, ya que se asemejaban a la caparazón de una tortuga cuando está sobre tierra. Estos experimentos fueron desarrollados por la Unidad Técnica Especializada de la SS en la ciudad de Neustadt y no eran para vuelos tripulados. Equipados con ondas infrarrojas, su misión era volar cerca de los aviones enemigos y anular su sistema de circuitos eléctricos. Adicionalmente, estaban provistos con tubos especiales, los SS Carrera Mortal. Yo era piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Serví por 24 años como piloto de combate en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En ese entonces era un piloto muy joven. Era capitán. Poco antes de finalizar la guerra empezamos a recibir reportes en algún momento de 1943 sobre las bolas de fuego. Eran de una luz muy brillante, algunas veces en color verde, algunas veces de color naranja brillante, algunas veces del tamaño de una pelota de básquetbol, algunas veces mucho más grandes. Muchas veces se ubicaban en formación como los bombarderos y se mantenían en esa posición. Ya sea que bajáramos o subiéramos, estas se mantenían siempre en la misma posición y distancia de nosotros. Tuve amigos que reportaron a estas bolas de fuego apareciendo por fuera al lado de la cabina de su aeronave de combate a una distancia de solo 3 o 4.5 metros, y que al hacer el escuadrón cualquier maniobra, ya sea roles, giros o cualquier otro frente a estas bolas de fuego, ellas invariablemente permanecían exactamente en la misma posición, sin importar lo que ellos hicieran. Esto representaba para nosotros una tecnología muy superior a cualquier cosa que tuviésemos en nuestro planeta. Pensábamos que estos objetos habían sido fabricados por el gobierno alemán porque ellos estaban en el bando contrario, y para entonces nosotros pensábamos que ellos habrían descubierto nuevas técnicas porque sabíamos que tenían experiencia previa en otros instrumentos y en formaciones de vehículos de alta velocidad que poseían destellos brillantes. Tuvimos aproximaciones cercanas a este modelo de aeronave, pero no tan cercanas como nos hubiese gustado. Y pensábamos que, efectivamente, los cohetes habían sido perfeccionados y que la mayoría de estos ingenios eran simplemente una prolongación de la tecnología utilizada en los cohetes. Estábamos seguros que habían sido creados en algún lugar por los alemanes. Regresemos ahora con los personajes, quienes a través de su contacto directo con los señores de las estrellas eran los responsables de todo esto. En el invierno de 1942, una nueva nave circular pasó con éxito el vuelo de prueba Brill. Era la Brill 1. Tenía un diámetro de 11.56 metros, o sea, las dimensiones de un avión de caza.
que era lo que el Abril 1 pretendía hacer. Estaba además equipado con cañones teledirigidos, 3 MK-108 y 2 MG-17. Mientras se desarrollaba la construcción del Bril 1, se hicieron significativos intentos para lograr nuevos contactos a través de la transmisión mediúnica. Habían planes definidos, listos para la construcción de una aeronave mucho más grande, la Bril 7. La misma que, en comparación con la tecnología de los brillanos, los proyectos de Miete y Belonzo y el Habermull-Schreiber se mantenían aún bastante convencionales. El mejor uso que se le dio a esta tecnología, según creen algunos investigadores, fue que permitía el reconocer a una nave espacial como las de los sistemas de Belonzo, Schreiber, Miete. El primero, el segundo y el tercer prototipo que vemos aquí representan la forma más común observada de aeronave a lo largo del planeta en 1947. La documentación que personalmente investigué sobre los muchos experimentos alemanes nos sugiere que a comienzos de 1935 los alemanes estaban en conocimiento de la existencia de vida y tecnología en el universo. Y esto nos lleva directamente a la posibilidad de que ellos conocieran perfectamente cómo construir naves voladoras, lo que los convertiría básicamente en ser los primeros que abrieron una ventana para el contacto directo con otras áreas revolucionarias de inteligencia superiores. El espíritu de investigación y de exploración que caracterizaba a los miembros de la Alemania nazi los habría llevado a descubrir y posesionarse de gigantescas extensiones de las heladas y vírgenes tierras de la Antártica, territorio del cual tomaron posesión y la bautizaron como la Nueva Suabia. Es precisamente en este lugar a donde sigilosamente se transportaba miles de toneladas de armamento militar secreto, lo que nos plantea una gran incógnita. ¿Cuáles fueron los motivos de esta enigmática operación? Las huellas existentes en los hielos perpetuos nos obligan a tomar nota de uno de los episodios en la historia de las aeronaves que una y otra vez están relacionadas con los ovnis alemanes. La expedición de Alemania a la Antártida en el año de 1938. Ese año, y bajo la dirección personal del comandante Hermann Göring, se planeó una expedición poco usual. La operación, llevada a cabo por el buque Neuschwanstein, consistía en conquistar espacio en este inhóspito territorio. La operación fue todo un éxito y resultó en la conquista de un espacio de 229.000 millas cuadradas, a las que los alemanes le dieron el nombre de Nueva Suabia. Una amplia zona costera con montañas de hielo y lagos, un lugar nunca antes visitado por expediciones extranjeras. A todas las flotas de submarinos les fue ordenado dirigirse hacia Nueva Suabia, poco tiempo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre ellos los avanzados supersubmarinos U-21 y U-23. Y como vemos en estas fotografías, nos surgen más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que antes de que la guerra terminara, los platillos voladores Haunebu y Bril fueran transportados en los submarinos a locaciones secretas? A finales de 1942, el departamento de la SSE-4 legalmente empezó a trabajar en un nuevo y mejorado proyecto OVNI, el Haunebu 2. Este dibujo nos muestra el diseño básico que nos enseña la planta de propulsión y el fuselaje. El diseño exterior cambia. Las dimensiones del Haunebu 2 variaban de aeronave a aeronave. Tenía una extensión entre los 26 y 31 metros y una altura entre los 9 y 11 metros en su parte central. Era capaz de tener una velocidad máxima en atmósfera terrestre de 3.200 nudos. Muy posiblemente el Haunebu 2 era una nave capaz de realizar vuelos interplanetarios.
Algunas versiones del Haunebu 2 advertían ya a los científicos para que se alistasen para ganar terreno en los otros modelos que en ese tiempo se encontraban en la etapa de diseño. Este dibujo nos muestra una cabina para la tripulación y un compartimento para realizar un viaje muy largo. La pregunta surge por sí sola: ¿cuán lejos pensaban viajar? Sabemos que todos los involucrados en estos proyectos secretos, incluidos los científicos, estaban en la búsqueda del descubrimiento de una mejor tecnología, lo que desembocó en los grandes proyectos Haunebu en los años 1939, 42 y 45. Estaban capacitados para viajar tripulados. Esto nos puede dar una pequeña idea de lo que se veía a lo largo del planeta. Naves electromagnéticas se hallaban listas para ser tripuladas y contaban incluso con cabinas para dormir. Eran el prospecto de un nuevo y rápido sistema listo para ser usado. Incluso se podrían almacenar bajo tierra y podrían despegar desde cualquier parte. Estos eran los platillos vistos por los americanos y los ingleses. La SS, sin embargo, tenía planes mucho más ambiciosos. Tenían listo un proyecto para la construcción de una gigantesca nave espacial del modelo Haunebu, con un diámetro de 120 metros. Y si los reportes son correctos, esta nave tendría como 69 metros más que el Haunebu 3. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el departamento de la SS E4 planeó la construcción de una gigantesca estación de aterrizaje para ovnis. Tenía que ser ensamblada en diferentes hangares y bajo el nombre de Máquina Andrómeda. Con una capacidad de 100 toneladas métricas, esta especie de nave nodriza era impulsada por motores Brill. En los antiguos manuscritos de las civilizaciones perdidas nos encontramos una y otra vez de cara con los viajes espaciales de los dioses visitando nuestro planeta para preparar a la humanidad para la sabiduría y un conocimiento superior para dar el nuevo paso evolutivo. Las sociedades secretas ocultistas del Tercer Reich conocían de estas tradiciones y esperaban contactarse con estos dioses viajeros, quienes hicieron su primer arribo a Babilonia hace muchos siglos atrás. Comprender con exactitud las diferentes facetas por las que los científicos del Tercer Reich navegaron es una tarea que requiere de muchos conocimientos, tanto astrofísicos como esotéricos, ecológicos, humanos e históricos, los mismos que tienen que ver con el origen de la génesis de su cultura, una labor que de hecho resulta fascinante y apta únicamente para aquellos espíritus inquietos que aún se preguntan ¿de dónde venimos? Gracias por estar con nosotros, soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.